Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Transparencia es una de las instituciones que más ha aportado para construir nuestra democracia y fortalecer nuestra democracia en los últimos años, y en estos días ha habido una renovación. Al interior de Transparencia estamos hablando de un nuevo secretario general. Se trata de Iván Lanegra, que es un analista político que ya ha estado acá en Perú 21 con nosotros comentando sucesos de interés nacional, pero que ahora asume este nuevo rol en Transparencia, y con motivo de este nuevo encargo lo invitamos para conversar el día de hoy. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros y felicitaciones pues por este nuevo encargo. Muchas gracias. ¿Cuál es el rol que va a tener Transparencia sobre todo en los próximos meses, que se vienen dos procesos electorales tan importantes? Sí, bueno, la primero, que es un rol que hemos cumplido a lo largo de estos 25 años de trabajo que tiene la institución, es el de observar las elecciones, ¿no? Por esa razón, de hecho, ya hemos iniciado una campaña para convocar a voluntarios, voluntarias que nos ayuden en el trabajo de la observación electoral. Esperamos movilizar cerca de 2.000 voluntarios en todo el país, en cada uno de los departamentos del país, para, pues como siempre ha ocurrido, ¿no? Acompañar el proceso electoral, observar todas las distintas cuestiones vinculadas con el proceso para que este se lleve de una manera impecable, ¿no? Que es siempre un tema muy importante. Pero ¿Qué es lo que suele hacer un observador de Transparencia? Sabemos que Transparencia observa elecciones, pero ¿cuál es la importancia del rol del observador en una elección? Sí, generalmente las personas buscan a Transparencia por varias razones, ¿no? Una vez es sencillamente información del momento electoral, como usted recordará, ese momento a veces hay un poco de confusión sobre mi mesa, qué voy a hacer con el tema de a dónde ir. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, básicas son parte de la tarea. Pero también, desde luego, hacer un reporte, un informe de todas las incidencias que ocurren en la votación, ¿no? Y de hecho hacemos informes, ¿no? Hacia el final, hacia mediado del proceso y al final del proceso, señalando básicamente cuáles han sido los principales hechos que han ocurrido, y si consideramos que todo ocurrió con normalidad, pues señalarlo, ¿no? De esa manera dar una confianza a la ciudadanía de que el proceso electoral se ha llevado de una manera impecable, sin ningún tipo de problema. Ahora, sabemos que para que una democracia funcione, no solamente hacen falta elecciones abiertas y transparentes, son un componente importante, sí. Pero una democracia vigorosa implica más que eso. ¿Qué otros campos de acción tiene Transparencia más allá del tema de observación electoral? Ahora, es importante también entender que hay cosas que ocurren antes de la elección, es decir, antes del momento electoral me refiero, que también son relevantes. Por ejemplo, conocer sobre los candidatos y candidatas. Así es. Tener información sobre sus antecedentes, tener información sobre, digamos, cuáles son sus propuestas mínimas, ¿no? Esta elección, por ejemplo, es una elección extraordinaria, ¿no? Que no hemos tenido antes de medio término, entre comillas, de los parlamentarios. Y por sus características, por ejemplo, no existe una obligación de presentar una propuesta como partido, digamos, no hay un equivalente a un plan de gobierno en el ámbito parlamentario. Pero, por ejemplo, sería muy importante que los partidos presenten al menos sus principales propuestas en este periodo que van a ejercer un trabajo en el Parlamento. Más allá de las propuestas que correspondan, digamos, a cada uno de los departamentos, que seguramente habrá una propuesta nacional, ¿no? De cuáles son los temas mínimos que nos plantean de agenda en el Parlamento en los próximos años. Por ejemplo, es un tema muy importante. Desde luego, también vigilar cosas que en el reciente pacto ético que se han comprometido casi todas las instituciones políticas del país que van a participar en las elecciones, bueno, cumplir con esos elementos del pacto, ¿no? Digamos, hay temas ahí muy importantes como, por ejemplo, promover la participación de las mujeres, promover la participación de los jóvenes, garantizar que, por ejemplo, no hayan personas con antecedentes penales, antecedentes judiciales, pues como postulando, ¿no? Entonces, todos esos elementos, digamos, son una parte importante, ¿no? Y desde luego, a motivar a la ciudadanía, ¿no? a ejercer un voto informado y decidir bien. Creo que al final ese es un elemento que le toca a los ciudadanos. Los partidos, desde luego, tienen una responsabilidad principal, que es seleccionar a los miembros de su partido o invitados que pasarán a formar parte de las listas. Y es una responsabilidad muy importante. Ojalá lo hagan, como digo, cumpliendo con estos lineamientos que ellos mismos se han comprometido a seguir,
Pero por otro lado también los ciudadanos, las ciudadanas tenemos la obligación, ¿no?, de informarnos y tomar la mejor decisión posible. Ahora, la responsabilidad del ciudadano no solamente se acota al proceso electoral. Así es. Una vez que las autoridades ya están en funciones, la ciudadanía debería tener un rol vigilante, ¿no? Pero ¿qué herramientas tiene hoy un ciudadano para ejercer ese rol tan importante en su condición de ciudadano luego de pasadas las elecciones? Sí, ahí viene otro momento, ¿no? Que ese momento, primero hay una etapa intermedia, ¿no? ¿Qué pasa con los congresistas electos, ¿no? Digamos, también tienen antes de tomar funciones. Antes de tomar funciones, es importante, además en estas condiciones particulares, que reciban una capacitación mínima, ¿no?, para que puedan ejercer su función, digamos, de una manera óptima, ¿no? Y eso implica no solamente informarse sobre sus roles, ¿no? Yo creo que es muy importante recordar cuáles son las prácticas más convenientes, las prácticas parlamentarias más adecuadas, ¿no? Por ejemplo, por mencionarte algo, ¿no? Es muy importante que tengan la mayor transparencia posible respecto de sus actividades. No solamente... Sus actividades económicas, privadas. Dos tipos. Primero, recuerda que hay una declaración jurada de intereses, sí, que tiene que mostrar todo, digamos, todo lo que corresponde a sus eventuales vínculos privados que podrían finalmente influir en sus decisiones públicas. Eso es muy importante. De hecho, yo creo que no hay ninguna razón para que esa declaración jurada de intereses se presente antes. Es decir, no tienen por qué esperar a ser electos eventualmente para presentarla. Porque es una información que para el elector es interesante, ¿no? Es muy relevante. Y además, y luego llega el trabajo, es muy importante luego transparentar toda la acción parlamentaria para que de esa manera quede claro reuniones, actividades, proyectos de ley, todo, digamos, sobre el trabajo parlamentario sea debidamente conocido por la ciudadanía. Evidentemente los ciudadanos no van a estar mirando, a veces no tienen el tiempo ni las posibilidades de mirar todo, ¿no? Por eso se requieren instituciones que también ayuden en ese proceso, que procesen información. Transparencia también hace eso. Transparencia también recoge la información del trabajo parlamentario, la sistematiza y luego la ofrece a la ciudadanía, de tal manera que la gente pueda fácilmente tener la información, los indicadores básicos del trabajo parlamentario. Entonces, eso también es una labor que igual Transparencia puede contribuir. En los procesos de campaña electoral, sobre todo en el Congreso, escuchamos a muchos postulantes hacer a veces ofrecimientos de cosas que incluso ni siquiera competen a la función congresal. Sí. Y en este periodo parlamentario en particular, que va a ser tan corto, de unos 15 meses, más aún, ¿no? Desde tu punto de vista, los aspirantes al Congreso debieran estar ofreciendo propuestas en materias de reforma económica, de salud, de educación, ¿o no es este el periodo para abocarse a ese tipo de reformas más, digamos, sistémicas o trascendentales? Sí, miren, ese es un tema. Bueno, para empezar, los partidos son libres de señalar qué cosa lo que consideran puede ser ellos desde el punto de vista viable, ¿no? Digamos, lo que sí nos preocupa es que temas críticos claves que están pendientes, que han quedado pendientes del Congreso, digamos, que se haya sido disuelto, puedan ser a una medida retomadas. Por ejemplo, tenemos temas de la reforma política que están orientadas a permitir que las elecciones del 2021 las cosas salgan mucho mejor, que las cosas, digamos, las reglas sean mucho más promotoras de una representación mejor, que acerquen a la ciudadanía y la política de una manera mucho más fructífera. Yo creo que lo que ha pasado en gran medida es que hemos tenido un Congreso que se alejó de la gente, ¿no? Pero no es que la gente se alejó de la política, yo creo que la política es la que se alejó de la gente. Y eso en gran medida depende de decisiones, desde luego, del día a día de los políticos, pero también depende un poco de las reglas, ¿no? Y las reglas que tenemos, y eso me parece que hay cierto consenso, no están ayudando mucho a ese proceso. Entonces, por ejemplo, completar por lo menos los elementos básicos de una reforma política que nos permita llegar al 2021 con unas mejores condiciones sería muy bueno. Cuando dices elementos básicos, ¿te refieres específicamente a qué? Por ejemplo, a ver, necesitamos garantizar la aplicación de algunas cosas que quedaron pendientes, que no se han aplicado por el tema de la decisión del jurado del año, ¿no? que han señalado que todas las normas que están vigentes solamente un año antes del momento de elección iban a ser aplicables, las otras no han sido aplicables. Hay que aplicar cosas que están pendientes en ese momento para empezar. Lo segundo, hay que garantizar, ¿no? Que todas estas reglas vinculadas con
impedir que los intereses privados o particulares o ilegales se infiltren en la política, que esas reglas, por ejemplo, estén muy claras, que sean aplicables, que impidan, digamos, que los congresistas con problemas, por ejemplo, penales o inclusive con sentencia de primera instancia, ¿no? Podrían eventualmente postular. Bueno, hay que tomar medidas ahí para que eso efectivamente no ocurra, ¿no? Tenemos que garantizar, por ejemplo, que digamos, la representación política sea lo más amplia posible. Hay un tema pendiente respecto a cuántos congresistas tenemos que tener. Correcto. Por ejemplo, ¿no? Entonces, parece que 130 es un número muy limitado. ¿Habrá espacio para ese tipo de discusión compleja en estos 15 meses? Eso es una cosa que se construye. La política son cosas que se construyen, ¿no? Digamos, nos pueden parecer difíciles en este momento, ¿no? Pero serían mucho más difíciles si ya cerramos la carpeta y decimos, esto es imposible y ya lo ponemos debajo y ya está. Pero si al menos tenemos y logramos, ¿no?, identificar los temas más críticos, los colocamos en una agenda y los ponemos sobre el debate, por lo menos hay una oportunidad. Desde luego ya dependerá ¿Y la bicameralidad, por ejemplo, estaría entre esos puntos que crees que deben ser por lo menos puestos en el debate? Habría que discutirlo, ¿no? Porque ahí, como recordarás, hemos tenido también un referéndum en donde ese tema fue puesto inclusive en discusión. La Comisión Política lo planteó como un tema que debería ser retomado. Mira, es un tema abierto, pero definir esa agenda con los actores políticos me parece que va a ser central. O sea, quizás no todos los puntos que estamos discutiendo puedan ser considerados, pero al menos hay que buscar que haya cierto consenso sobre algunas reformas mínimas. Ahora, desde luego esa no es la única cuestión que está pendiente, ¿no? Digamos, ese es un tema de reformas, son un tema crítico. Hay otros temas que desde luego el Congreso tendrá que evaluar. Para empezar, recordarás que tenemos un conjunto de decretos de urgencia que han sido dictados y le tocará al Congreso que entra pues mirar todas esas normas, evaluar si todo está ok, si todo ha sido ejercido de una manera adecuada. Es una labor sin duda importante. Y luego habrá que ver, ¿no?, si hay condiciones para completar nombramientos y temas que están también pendientes de autoridades que se quedaron, digamos, truncos en el proceso que se llevó a cabo con el Congreso disuelto, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones ha ya aclarado ayer finalmente que los miembros del Congreso que fue disuelto el 30 de septiembre van a poder postular. Sí. Y hay que decir que en este espacio de tiempo en el cual había dudas sobre eso, el presidente Vizcarra, el premier Ceballos se manifestaron en contra de esa posibilidad. Sí. ¿Y no crees tú que quizá desde el Ejecutivo se ha excedido un poco el rol que debiera tener el presidente, sus ministros? Porque finalmente ellos, digamos, no son un ciudadano cualquiera. Su opinión puede influir sobre los resultados electorales. ¿Hay un riesgo cuando sucede este tipo de declaraciones? Sí, a ver, mi impresión es que el rol del gobierno sin duda debe ser alentar a que las reglas, por ejemplo, estén claras para todos, ¿no? Eso me parece que es algo que se podría plantear, alentar la participación política, pedirle a sus ciudadanos que tomen en serio esta elección. Me parece que hasta ahí, digamos, ya va como el campo. Pero han ido un poco más que eso, ¿no? Por eso, hasta ahí yo creo que va el campo, ¿no? Digamos, otro me parece que debería ser evitado, no solamente por un tema, digamos, de neutralidad, que sin duda es un elemento importante, sino también porque en esta elección, digamos, lo que la ciudadanía debe sentir del gobierno es que el gobierno efectivamente no es un gobierno que está siendo muy respetuoso de todas las reglas del procedimiento electoral, porque ese es su compromiso central. Cuando ha disuelto el Congreso, cuando tomó esta decisión, también implicaba la obligación que cumplió de convocar inmediatamente elecciones y de garantizar, de hacer todo lo que corresponde al gobierno para garantizar que estas elecciones se hagan en los plazos y con todas las garantías necesarias. Entonces me parece que en lo que es información, en lo que es promover la participación de los ciudadanos, en alentar a tomar buenas decisiones, me parece que hasta ahí está bien, ¿no? Digamos, me parece que ese es el rol que le corresponde a las autoridades, además, evidentemente, de brindar todo el apoyo a las autoridades electorales para que hagan su trabajo. Ahora sí corresponde a las autoridades electorales, eso sí, definir las reglas con Se han demorado un poco, ¿no? Bueno, me parece que han buscado atender a sus propios procesos formales, legales que tenían ellos, ¿no? Y entonces han considerado que era mejor seguir este camino de atender una consulta expresa de uno de los jurados especiales, el de ICA, para tomar una decisión. Pero en fin, bueno, ya está la decisión tomada, y a veces con eso ya tocará a los partidos pues decidir, ¿no? Cómo esto afecta su decisión sobre la conformación de las listas. En una encuesta que hemos publicado hoy en Perú 21, una encuesta de Datum sobre intención de voto para las elecciones congresales, una de las preguntas dice:
¿por qué orientación política votaría usted para el próximo Congreso, ¿no? Y hay desde extrema izquierda hasta extrema derecha y que el centro al medio, ¿no? Y lo que dice la encuesta es que entre la extrema derecha y la extrema izquierda hay un 12%, ¿no? De electores que optarían por esas opciones radicales. Sí. ¿Tú crees que eso es un riesgo en el futuro cercano en el Perú? Bueno, a ver, primero que estas referencias a la ubicación de los peruanos es un tema ya de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Digamos, cuando uno mira las encuestas, por ejemplo, Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas, que hacen ese tipo de preguntas, el centro, primero, para empezar, el centro aparece siempre como, sí, como el sector más importante y siempre hay, digamos, sectores que se ubican un poquito más hacia los extremos, ¿no? Ahora, la pregunta es, esto, recuerda, es una elección que se hace por cada uno de los departamentos, ¿no? Entonces va a tener que ver mucho de qué oferta o se presenta en cada uno de estos departamentos, ¿no? Y recuerda que en primer lugar es una elección que tiene que ver con partidos, ¿no? Es decir, lo primero que vamos a mirar son los partidos y qué votación obtienen, y luego vamos a ir al tema del voto preferencial, que como sabes en esta elección se va a seguir utilizando. Entonces, si tú tienes, digamos, esos criterios, la probabilidad de que, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Un grupo que se plantea abiertamente izquierda, como tú dices, radical o derecha radical, sus opciones dependerán de su capacidad de que ese porcentaje les alcance para alcanzar uno de los cupos, porque son, en mayoría de los departamentos estamos hablando de 4 o 5 cupos, ¿no? Entonces, si los porcentajes son muy pequeños, evidentemente su posibilidad de entrar también es más pequeña, ¿no? Y pues si los partidos, digamos, que más o menos están como apareciendo por ahora, los niveles más importantes, ocupan esos 3 o 4 primeros lugares, digamos, me parece que esos grupos más o menos se va a concentrar gran parte de la representación en las próximas elecciones, pero eso todavía es muy temprano, ¿verdad? Como tú sabes, las encuestas en esos temas son generalmente bastante todavía difíciles de convertir en un pronóstico cierto, ¿no? No, y es verdad que 2 meses que todavía faltan en una elección son como 2 años. Sí. Bueno, yo he sido voluntario de transparencia y creo que es una muy buena experiencia participar como observador. ¿Cómo debería ser la gente que esté interesada en apoyar a la función de transparencia en esta elección o en futuras elecciones? ¿Cómo deben acercarse a la institución? ¿Qué debieran hacer? Bueno, para empezar, cualquier persona de mayor de 15 años puede ser voluntario o voluntaria, jóvenes, adultos, ¿no? Que tengan esa edad mínima. Luego hay que llenar un formulario, tanto en Twitter como en Facebook, en Instagram, en varias vías de redes sociales. Ya estamos colocando información en nuestro portal. Digamos, todas esas van a ser lugares para colocar esta información en un documento que se llena en línea. Este documento se llena en línea, sencillamente se completa la ficha, y con esa ficha ya va a empezar nuestro proceso de ver todos los voluntarios que vamos a ir captando, y luego vamos a ir ya efectivamente convocándolos para las capacitaciones y demás actividades que se requieren previo a la actividad. Pero es muy sencillo. Si también desean, pues, eventualmente llamar a la institución, también es una opción, pero digamos, la vía electrónica ahora es la mayoría más sencilla para la mayoría de jóvenes para hacerlo, ¿no? En particular los jóvenes, que son nuestra principal público que suele acudir a nuestras convocatorias. ¿Aspiran a tener observadores en todas las regiones? Sí, eso sí, en todos los departamentos, y como digo, eso en total unos 2.000 observadores en total en todo el país. Muy bien, bueno, Iván, felicitaciones por este nuevo encargo, éxitos en tu gestión y en la importante labor que cumple Transparencia en el Perú. Bueno, muchas gracias, y bueno, además agradecer la invitación, porque creo que es la primera entrevista que hago habiendo asumido ya el cargo de secretario general. Gracias por hacerla con nosotros. Muchas gracias. Iván La Negra, el flamante secretario general de la Asociación Civil Transparencia en Perú 21 Televisión. Con permiso.